Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Contacto Universitario. Les saluda Daniela Guevara. A continuación, vamos con las noticias. En noticias nacionales, las autoridades del MOP confirmaron que una segunda empresa entraría en julio a realizar la revisión técnica vehicular. El viceministro de Transportes, Rodrigo Rivera, confirmó que en julio comenzará el proceso de adjudicación de contrato para que una segunda empresa se encargue de realizar la revisión técnica a los automóviles del país. Durante este tiempo, el MOP está a la espera de llegar a un acuerdo con el consorcio español Riteve SIC para que se quede operando en el país y que así no se suspenda el control en el estado de los vehículos. Pese a que todavía no está abierto el cartel de licitación, el viceministro de Transportes aseguró que hay interés por parte de unas 7 u 8 empresas, todas extranjeras y con experiencia en este proceso. Desde el 2002, Riteve es la única compañía en el país que se encarga de realizar la revisión vehicular. Político y empresario, así se puede definir la vida de Antonio Álvarez de Santi. Nuestra compañera Catalina Elizondo le realizó una entrevista. A continuación la vemos. Saludos amigos y amigas, esto es Contacto Universitario, en nuestro programa inaugural. Lo pueden observar por medio del canal de YouTube de la UACA, Universidad Autónoma de Centroamérica. En este programa desarrollaremos una entrevista al político y empresario Antonio Álvarez de Santi. Pero hablemos primero un poco sobre don Antonio. Siempre se ha desempeñado en diferentes ámbitos en la política y cargos públicos. Desde que era estudiante de la Universidad de Costa Rica, fue presidente de la Federación de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente participó en cargos públicos en el gobierno de Luis Alberto Monge, así como en el de Oscar Arias, siendo ministro de Agricultura y Ganadería, posteriormente de Gobernación y Policía. Y yéndonos un poco más a las actividades recientes del señor Antonio Álvarez de Santi, ha sido muy activo durante su vida en el Partido de Liberación Nacional. Sin embargo, don Antonio, usted decide retirarse por un tiempo para crear su propio partido, Unión para el Cambio. Cuéntenos un poco cuál es el detonante de que usted decida formar su propio partido. Bueno, primero muchas gracias por la invitación para poder conversar aquí en este programa. Y básicamente hay que ubicarse en el momento en que lo hacemos, es el año 2004, cuando 2 expresidentes son juzgados por actos de corrupción y se vincula a figuras de Liberación Nacional también en actos de corrupción, y el partido, lejos de asumir una posición fuerte de limpiar la casa y de sacar a las personas cuestionadas, más bien asume una actitud, si se quiere, avergonzada o de pena, y tiende a tapar las cosas incorrectas que se habían hecho. Ahí nosotros decidimos que debemos de buscar un partido ante los problemas de corrupción del país que levante la bandera de la honestidad y abra propuestas para incorporar a nueva gente en la política. Don Antonio, ¿usted considera que desde su reintegración al Partido de Liberación Nacional en el 2007 se han retomado estos ideales socialdemócratas que se fueron perdiendo con el tiempo? Bueno, nuestro grupo y la tendencia que yo represento para las próximas elecciones internas y para la candidatura del año 2014 definitivamente sí lo representa. Queremos volver a Liberación Nacional de sus orígenes, preocupado por generar riqueza, pero por repartirla, preocupado por abrir oportunidades y por mejorar la igualdad a nivel de la sociedad costarricense. Don Antonio, siendo usted uno de los representantes del Partido de Liberación Nacional, ¿cuáles son las estrategias que usted pretende plantear para romper con el ariismo en Costa Rica, además de las otras tendencias políticas que presenciamos actualmente? Bueno, Costa Rica requiere de un cambio que tenemos que lograrlo a partir del año 2014, cuando vamos a hacer por tercera vez consecutiva gobierno. Entonces Liberación tiene que representar ese cambio dentro del mismo partido, y nosotros representamos la bandera de la transformación al interno de Liberación Nacional a un partido que vuelve a ser el partido de las luchas sociales, de la lucha contra la desigualdad, el partido de las oportunidades, pero también el partido que abra las puertas para que gente nueva y gente joven y muchos liberacionistas que no han estado en la primera línea de la política nacional tengan oportunidad, remozando y oxigenando los cuadros de la dirección política en Costa Rica.
Don Antonio, ¿de qué manera considera usted que se podría acabar con la inconsistencia legislativa que hemos presenciado los costarricenses, los y las costarricenses, desde los últimos gobiernos? La regla número 1 es elegir buena gente. Si usted lleva gente A, va a tener al final resultados A. Si usted lleva gente triple A, va a tener resultados triple A. Y tenemos que mejorar el nivel de selección de los diputados y llevar muchísima gente con muchísima más bondad por servirle al país y también en alguna medida con muchísima más preparación. Por supuesto, y más como usted que fue presidente de la Asamblea Legislativa, ¿de qué manera sus conocimientos cambiarían si llegara a la presidencia de la República en cuanto a la legislación del país? Bueno, que lo más importante que se tiene que tener en la Asamblea Legislativa es la capacidad de tomar acuerdos. O sea, el poder legislativo en esencia es negociación, en esencia es conciliar puntos de vista. Cuando uno está legislando, yo siempre digo, es como redactar una carta entre 57 personas. Y usted quiere poner adelante don y la otra persona quiere poner señor. Entonces al final hay que ponerse de acuerdo, porque no puede poner don señor fulano y tal. Entonces la Asamblea Legislativa en esencia es alcanzar acuerdos, y en este caso acuerdos nacionales. Y lo que tenemos que inyectar para la Asamblea Legislativa del 2014 es gente con la habilidad para poder llegar a acuerdos, con capacidad negociadora y por supuesto con un alto nivel de civismo para entender que Costa Rica requiere de esos acuerdos. Y don Antonio, aparte de esta inconsistencia legislativa, ¿qué otro aspecto cree usted que le ha faltado al gobierno de Laura Chinchilla? Bueno, yo diría que en el caso de la administración Chinchilla, si yo hubiera estado en su lugar durante los primeros 100 días, hubiera hecho una propuesta de combate al problema de la ingobernabilidad y hubiera buscado 10 propuestas puntuales para hacerla durante los primeros 100 días que puedan eliminar cuellos de botella en Costa Rica y volver al país más gobernable. Yo hubiera empezado por eso durante los primeros 100 días de mi administración. Don Antonio, con respecto a esta turbulencia política que estamos presenciando desde la llegada de José Figueres al país, ¿cuál es su posición al respecto? Bueno, me parece que es bueno que él regrese a Costa Rica. Un expresidente puede traer mucha experiencia y aportar conocimiento al Partido Liberación Nacional y a Costa Rica. Y en Liberación, que solo existía una fuerza de expresidente, que era la de Óscar Arias, la llegada de un Figueres va a significar también un mayor equilibrio. Me parece que eso es parte de las cosas buenas que ha traído la llegada de José María a Costa Rica. ¿Y quién cree usted, quién representa para usted el candidato de mayor competencia? Bueno, nunca hay un enemigo pequeño, todos son competencia grande. ¿Y de qué manera usted lo manejaría para formar de esta competencia una alianza más que una lucha de poder? Bueno, tiene que hacerse una campaña de altura, que no vaya a dejar heridas que después no se puedan cicatrizar antes de las elecciones nacionales, y tiene que ser también una campaña en donde levantemos propuestas para ir generando acuerdos primero al interno del partido que después se conviertan en acuerdos nacionales. Don Antonio, nos encontramos en la Universidad Autónoma de Centroamérica, ¿sí? Es un centro educativo, y por eso, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que están estudiando en las diferentes universidades del país a la hora de salir a este ajetreado y saturado espacio laboral en Costa Rica? Bueno, si pueden realizar práctica profesional mientras están estudiando, eso es muy importante porque van a tener en su hoja de vida la posibilidad de decir yo he trabajado aquí o yo he trabajado allá. Y entonces si se puede vincular a una organización no gubernamental, a una fundación, a una entidad afín al área en que uno va a trabajar, aunque sea con voluntariado o con unas horas a la semana, es un paso importante, porque cuando después llegan a pedir trabajo y les van a decir cuál es su experiencia, la respuesta es, mire, yo hice una práctica profesional en este lugar o estuve involucrada en este proyecto. Me parece que esa es una buena forma. Y la otra es abrir espacios a pensar en el emprendedurismo, en montar pequeñas, medianas y microempresas que puedan dar servicio en el campo de nuestra profesión. Muchas gracias, don Antonio, por su compañía en esta noche y por todos sus aportes. De verdad le agradecemos su presencia aquí en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Muchas gracias, y para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes.
noches. Gracias, televidentes. Esto fue Contacto Universitario. Lo pueden observar por el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Nos vemos hasta la próxima. Y al regresar de la pausa, Nokia sufre millonarias pérdidas en el primer trimestre del año. Y en los deportes, Messi figura como uno de los más influyentes del mundo. Con un clic, un deslizamiento de dedo o un stylus, la profesión de los comunicadores evoluciona hacia nuevas tendencias y aplicaciones de la tecnología. No se sustituye a los medios tradicionales, pero se usan las redes sociales como un medio más personal. El rol de los comunicadores también evoluciona, con prácticas innovadoras y nuevas oportunidades para distribuir la información, difundir mensajes y conocer de forma instantánea lo que piensan las personas y empresas. La cultura digital rige nuestra vida y la de las empresas. En la actualidad, las personas no buscan las noticias llegan a ellas con credibilidad, inmediatez y confiabilidad. Lo que pasa en las empresas se queda en el entorno web. Y en informaciones tecnológicas les contamos de que Nokia sufre millonarias pérdidas en el primer trimestre del 2012. Y es que el fabricante de celulares Nokia reveló millonarias pérdidas entre enero y marzo de este año. La empresa finlandesa anunció que las pérdidas netas de este primer trimestre ascienden a los 1.200 millones de dólares. El director ejecutivo, Stephen Elop, explicó que la empresa enfrenta retos competitivos mayores de lo esperado. A pesar que ha disminuido su cuota en el mercado por la popularidad de teléfonos inteligentes de Apple y Samsung, Nokia sigue a la cabeza como el mayor fabricante de celulares del mundo. En noticias internacionales les contamos que el transbordador Discovery ya forma parte del Museo del Aire y el Espacio en la capital de los Estados Unidos. El transbordador Discovery se convirtió esta semana en la nueva pieza del Museo del Aire y el Espacio, situado en las afueras de Washington, D.C. Miles de turistas contemplaron la ceremonia de bienvenida, en donde 20 exastronautas acompañaron a la nave mientras era trasladada a su nuevo hogar. El transbordador partió de la base de Cabo Cañaveral hasta Washington, donde sobrevoló varios puntos históricos. El Discovery es el más antiguo de los transbordadores estadounidenses. Entró en servicio en 1984 y realizó 39 misiones. Se espera que en los próximos meses las otras dos naves del programa de la NASA, el Atlantis y el Endeavour, también sean expuestas al público. Y en informaciones deportivas, Messi es el único futbolista que figura dentro del ranking de los más influyentes de la revista Time. Lionel Messi es de las personas más influyentes del mundo, esto de acuerdo a la lista que realiza todos los años la revista Time, en la que se incluyen personajes de todos los ámbitos. El delantero del FC Barcelona es el único futbolista en el ranking del 2012, en el que aparecen otros deportistas, como el jugador de baloncesto de la NBA Jeremy Lin y el tenista Novak Djokovic. De acuerdo con la revista, todas son personas que inspiran, entretienen, desafían y cambian el mundo. La exfutbolista estadounidense y embajadora del Barcelona, Mia Hamm, explicó que Messi tiene potencial para ser recordado como el mejor jugador de todos los tiempos. Esta no es la primera vez que esta prestigiosa publicación destaca al argentino. En enero pasado, las ediciones de Asia y Pacífico Sur dedicaron la portada a este jugador.
Siempre en los deportes, de acuerdo con la revista Forbes, el Manchester United es el club más valioso del orbe. Luego de un aumento del 20% para alcanzar los 2.240 millones de dólares, el Manchester United se coloca como el club más valioso del mundo. Esto lo asegura la revista Forbes. Tomando en cuenta los ingresos, la rentabilidad y las deudas, los campeones de la Liga Premier superan a los gigantes del fútbol español, el Real Madrid y el Barcelona. El club inglés analiza la posibilidad de vender algunas de sus acciones en la Bolsa de Valores de Singapur. El Real Madrid es el segundo en la lista con un precio de 1.880 millones de dólares y el Barcelona asciende al tercer lugar luego de un aumento del 34% para alcanzar los 1.300 millones de dólares. Gracias por habernos acompañado en Contacto Universitario. Los esperamos en nuestra próxima edición.